Paulino, bueno, lo que me vas a ayudar para intentar de analizar los datos de qué pasó con el salario registrado y aquellos que no tienen representación, que hoy no están en la Plaza de Mayo, porque en definitiva no están registrados, no pertenecen a ningún sindicato, así que vamos a tratar de representar a aquellos que no tienen representación. Bueno, acá lo que te traje es un análisis del CEPA, que es muy interesante, que muestra qué pasó con el salario registrado, base 100 del, fíjate, 2015 hasta el 2022. Y fíjate que en la línea azul tenemos el registrado y en la línea naranjita el no registrado. Entonces, partimos de 2019, fíjate, sobre base 100, el salario registrado era 86,4 y después bajó a 82,7% casi al final del mandato de Mauricio Macri y hoy estaría en 83,7% sobre base 100, es decir, estaría un poquito por encima de lo que fue en aquel periodo con estas recomposiciones paritarias o llamado a paritaria. Igual por debajo, por ejemplo, del periodo mayo 2019 de Mauricio Macri. O por debajo de los periodos previos, incluso de Mauricio Macri, donde estaba por encima ese salario registrado privado. Y por cierto, más lejano todavía respecto a... bueno, claro, la base es 2016 en este caso, está bien. Para el no registrado, bueno, la situación es peor. Sí, claro. Fíjate que la situación, ahí están los no representados, los que hoy no están en la plaza. Que no tienen con quién discutir la paritaria. Exactamente. Fíjate que bajó del 86,1 al 66,9 sobre base 100. O sea, la pérdida de poder adquisitivo real del no registrado está siendo terrible. O sea, acá lo que significa es que un no registrado que está en el mercado laboral en condiciones de esa índole tendría una capacidad de compra un tercio menor a la que tenía hace 8 años. Exactamente. Un tercio menor. O sea que en vez de contar con 3 pesos de los dientes, tiene solo 2 pesos. Con una base de representación real, mucho más que los 6 millones, un poquito más de 6 millones de trabajadores asalariados. Esto explica el auge de las ollas populares, los merenderos, los comedores, la escuela pública, la presencia y la necesidad de finalmente tener dónde abastecerse de lo más elemental que es la comida. Absolutamente, porque no está llegando para mantener, que de hecho, te adelanto, canasta básica alimentaria nos da 62.500 pesos con un salario mínimo vital y móvil de 51.200. O sea que ni un jubilado ni alguien que gane el mínimo la alcanzan. La canasta básica solo de alimentos para no ser indigente. Exactamente. No pobreza, que está en 120. Por eso crece la indigencia en Argentina, ¿no? Y esto 14% en el conurbano. Exactamente. Corazón político del peronismo. Buena parte de los que marchan. Exactamente. 1 de cada 7. Totalmente. Digo, son gráficamente... Son datos. Datos que cuando uno le pone rostro, carne, vivencias, son dramáticas. Totalmente. Bueno, sigamos mostrando un poco el material que traje para compartirte. ¿Cuál es la tasa de desocupación promedio por franja de edad? Porque en esa plaza debería haber también representación por grado etario. Correcto. Bueno, hasta 24 años, el 22,6% está desempleado. Hasta 24 años. Entre 25 y 34 es el 9%. Entre 35 y 49 el 5,7%. Entre 50 y 59 el 5,6%. Y 60 años o más el 5,7%. Ahora, cuando yo digo hasta 24 años, ¿por qué traigo eso? Y me parece muy importante. Porque yo digo que Argentina se está comiendo el bono demográfico futuro. Para que la gente entienda qué es el bono demográfico. Vos tenés potenciales activos trabajadores al futuro que van a financiar a los pasivos. Ahora, ¿qué pasa si no tenés un 50% en este segmento de población pobre? Ese factor trabajo, ¿va a impulsar efectivamente la actividad productiva, el desarrollo económico del futuro? Bueno, te lo voy a mostrar en la próxima placa y la radiografía es muy preocupante. Mirá, de 0 a 5 años, el 11,3 es indigente y el 36,2 es pobre. De 6 a 11 años, el 12,7% de esa potencial fuerza laboral futura es indigente y el 40% es pobre. De 12 a 17 años ya está, ya entra al mercado laboral. El 15,4% es indigente, tenés más indigencia en ese rango etario que en este. Y el 38,1% es pobre. ¿Cuál va a ser el motor productivo de la Argentina del futuro? ¿Cuál va a ser el punto de arranque? Es preocupante por donde lo mires, pero además porque acá no hay nutrientes básicos elementales que luego terminan impactando en la educación de nuestros hijos. No es la misma capacidad de aprehensión la que se tiene que con los nutrientes básicos elementales, en particular en los primeros 5 años de vida, ¿no? En los 2 primeros clave, la lactancia materna. Es gravoso, porque acá tenés además muchos ni que estudian ni que trabajan. Totalmente. Además son indigentes, no comen lo que corresponden y 4 de cada 10 son pobres. Es terrible el dato. O sea, no tienen acceso a servicios básicos en muchos casos y por lo tanto
nacen en un pie de desigualdad y nunca terminan igualando. Y ya están al pie del mercado, ya deberían ser parte activa de nuestra población, la que va a desarrollar el futuro de nuestra Argentina, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tengo para mostrarte en la próxima placa? Dale. También un porcentaje de la población que no está en esta plaza, que son justamente los no registrados. Y fíjate, te lo pongo por rango Porque etario. algunos sí están, tal vez. No Puede sabemos. ser, pero digamos, los sindicatos representados acá no están. No, eso es obra sanitaria. Esto por eso digo. Por ahí, quizás, en la parte tal social, vez. puede ser. Hasta 24 años, el 60% no está registrado. Entre 25 y 34 es el 36,2%. Entre 35 y 49 es casi el 30%. Entre 50 y 59 años, el 29,5%. Y 60 años para arriba, el 41% no tiene. Son los que salieron y no encuentran nuevamente empleo en muchos casos. Porque siempre se habla del empleo joven, pero también hay que hablar del empleo de la segunda oportunidad o tercera o cuarta, no importa, de los mayores de 45 o 50, que a veces están sobrecalificados o que en definitiva muchas empresas no logran contratar, aunque algunas han vuelto a propósito de lo que les viene menores de 24. Pero hablale a estos chicos de 24 años de paritaria, de aguinaldo, de vacaciones, de impuesto a las ganancias. O sea, hay 6 de cada 10 tipos que ahí no tienen, no dice, ¿qué me estás hablando? Y más de un tercio si uno contempla hasta 34 años, que en realidad si uno junta es más del 40% en ese segmento. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte el dato. Seguimos representando, tratando de mostrar sectores de lo que están pasando hoy en la calle, pero con datos. Bueno, Sergio Massa anunció ayer que a partir de noviembre el mínimo no imponible de ganancias son 330.000 pesos, ¿no? Serían más o menos porque lo va a definir la AFIP, de todas maneras. Sí. Eso es lo que dijo Massa ayer con el querido Nacho Ortelli en Rivadavia por la mañana. Un abrazo, Nacho, a propósito. En el año pasado, junio, era 150, después pasó a 225, ahora estaríamos en 330. ¿Bien? El mínimo no imponible de ganancia para la cuarta categoría, sector trabajador. Vamos a hablar de Bruto. Bruto va a ser. Vamos a hablar de ahora aquellos que no tienen voz. Volvemos a mostrar lo que quieren voz y este ejercicio lo hacemos siempre, Paulino. Me vas a hablar de monotributistas y autónomos. Eso es lo que prometí. Correcto. Exactamente. Bien. Exactamente. Vamos a la próxima placa y te voy a mostrar el monotributo. ¿Viste que ajustaron las escalas hace poco? Sí. Bueno, las escalas eran hasta 3.200.000, que fue la previa, y ahora el ajuste de 4.229.000. El ajuste por inflación, desde que lo ajustaron hasta ahora, ya debería ser de 5,5 millones de pesos. Con lo cual están quedando descalzados. Hay muchos monotributistas que están facturando más en plata, pero en términos de poder de compra les representa menos. Sí. Y sobre lo cual pagan más impuestos. Totalmente. En términos relativos, digo, a eso voy. Totalmente. Y que obviamente van a pasar a ser autónomos, donde tenés un impuesto que es ganancias que pagas 35%, facturas con 21% de IVA, pagas ingresos brutos del 3%, en un momento donde encima el nivel de actividad... Sí. Y ingresos brutos del 3 o generoso, en la mayoría de los lugares 4, 5 y hasta 6%. Totalmente. Entonces, esto ajustado por inflación ya sería así. Pero si yo lo ajusto del año 1998, ejercicio que siempre te traigo, es decir, que es cuando nace el monotributo. Por inflación, ¿sabes cuánto me da ahora? Hace 24 años. ¿Cuánto te daría hoy? ¿30, 40, 20? 25,5 millones de pesos. Eso es, ¿De qué estamos hablando? Eso es como han devaluado al monotributista. Le diste un instrumento sencillo para ser eficaz, concreto, para tener una administración simple de lo que vos facturás como trabajador, digamos, sin relación de dependencia, prestando un servicio, un plomero, un gasista, un electricista, etcétera, un pintor. Y en lugar de hoy tener el techo hasta 25 millones de pesos, que hubiera sido el correlato de la actualización con inflación, le permitís hasta 4.229.000 pesos, que este mismo gobierno debería haber llevado a 5.521.000 pesos sobre la base de lo que hizo este año. Exactamente. Yo acá tengo una fuente viva, que la tenemos acá en el estudio, yo no sé si lo puede comentar, pero es Segre. Segre me trae información de cuánto es el monotributo en Brasil. Y yo no sé si lo recordará Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. Te sumo. Y ya llegó Helio también. Helio, un beso. Gracias. Al fin y al cabo, aquí te tenemos, después vas a contar porque llegaste tarde. Pero, dale. Gustavo, ¿cuánto es el monotributo en Brasil? Varía, no tenés un mínimo, porque tiene una diferencia. Buenas tardes a todos. Tiene una gran diferencia con el monotributivo de Argentina. Vos allá tenés, dependiendo del sector, incluyen el monotributo absolutamente todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales, pero es un porcentaje sobre la facturación que va creciendo. No hay un valor establecido por fracciones. Entonces es mucho más simple de llevar. Por ejemplo, la alícuota más baja es el 6%. Una empresa que empieza, una persona que empieza, puede ser monotributo, pero puede tener empleados también. Te cobran el 6% y pagás
Las cargas sociales, los impuestos nacionales, impuesto a la ganancia, por ejemplo, a los sellos, el tema de los municipales, que allá son diferenciados, y todas las contribuciones sociales también. Cuando la empresa empieza a crecer en la facturación, empieza a subir el porcentaje. Entonces, de alguna manera, el Estado está con vos asociado a tu crecimiento y no si no tenés movimiento. Es buenísimo. Claro. Sí, Es es un buenísimo. sistema que es inverso porque en Brasil la recaudación la hacen los estados, los municipios y después va al gobierno nacional. Claro. No está centralizado como acá, que está invertido, Claro. que es algo que los gobernadores han querido cambiar en más de una oportunidad. Acá saltás y el famoso plan puente que generó incluso Sergio Massa, pasás a ser responsable líquido, pagás 35%. La tabla que a mí me pasó Gustavo, recién pagás 30% cuando llegás a $935.000. Señores, yo sé que usted va a decir, somos 4 millones y medio Wow. y es una locura. Sí. $935.000, recién pagás el 30%. Este tipo, superando este monto, paga 35% de ganancia. Sí, amén del resto de impuestos. que ¿Quién también. representa a estos 4 millones y medio de personas que están no registrados en ¿Cuántos informalidad? monotributistas hay ya? Más de- 4 millones y medio. ¿Y cuántos autónomos? 500.000 más o menos. 500.000 autónomos. O sea que hay 5 millones. ¿Y cuántos trabajadores bajo relación de dependencia? En el 6. orden de los 6.200.000. O sea, entre monotributistas y autónomos tenés una población muy parecida, el 80% del total de empleados registrados. Sí. Para los empleados registrados, una parte que paga impuesto a las ganancias, tampoco todos, por cierto, les modifican el mínimo no imponible a partir del cual van a pagar impuesto a las ganancias para que los que cobran horas extras o mejoran sus ingresos a partir de paritarias en una economía altamente inflacionaria no terminen recibiendo menos plata en el bolsillo. Pero para los monotributistas y los autónomos, cero. Y los autónomos, muchos de los cuales son docentes universitarios a veces, etcétera, no les corrigieron el mínimo desde hace 2 años, porque Massa dijo que iba a haber una ley especial en marzo del año pasado, y esa ley nunca se votó. Exactamente, que el último alivio fue de 52.000 pesos. De 52.000 pesos, Paulino. Y ese autónomo, la verdad que hoy está muy embroncado. Gracias, Damián, como siempre. Un placer para vos. Enorme placer. Nos metemos de lleno en el capítulo de precios justos. Después de contar lo que quieras respecto al tránsito, que es todo lo que ya sabemos. Elio, El de todas tránsito, que es maneras. todo lo que ya sabemos, y yo creo que ya no lo tengo que contar, pero y sobre todo en la Panamericana, que es un desastre a la altura del Camino de Buen Aire. No sé qué es lo que están arreglando, pero a toda hora es hora pico. Y bueno, a eso se me sumó un desperfecto mecánico. Se murió el auto directamente. Después de eso me chocaron de atrás. Sí, fue completo. No me pasó nada, fue poquito, pero entre que se lo llevó la grúa, volví a casa, me dieron otro